¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va el día de hoy? Bienvenidos a Secrética. Hoy tenemos un tema que les va a entrar en el fondo de su corazón y de su conciencia. Ya verán, ya verán. Mi nombre es Ruth Barrera y junto con Carlos Garibay vamos a dar este paseo por estos temas tan interesantes, tan llenos de sabiduría, que nos nutren cada día. Pues espero que les guste bastante. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va el día de hoy? Hola, súper bien, muy emocionados de estar aquí. Y pues tenemos un tema muy interesante este día. Es un tema que yo creo que el tema es odio las matemáticas, pero en realidad ese no es el tema. Pero sí lo es a la vez. Seguramente ustedes, a lo mejor no sé, el 80% de las personas que nos escuchen dicen, sí, claro, las odio tanto. Y a lo mejor los demás digan, a mí sí me gustaban, a mí sí me iba bien. Era de, ¿cómo te va con las matemáticas? Era tu coco, no. En lo personal, sí, con el fondo de mi alma, yo odiaba las matemáticas. Pero con el tiempo descubrí que hay otras matemáticas. Exacto. Que no fueron enseñadas, ¿no? Que nunca fueron enseñadas de la manera correcta. Por eso decidimos no ponerle a este capítulo Odio las matemáticas, que en realidad tiene muchos subtemas, porque vamos a dar un recorrido a fondo de las matemáticas, acerca de la geometría, de Pitágoras, pero también este personaje tan místico y interesante. Pero también vamos a aterrizar a algo que nos apasiona y que yo creo que a todos nos gusta, bueno, a unos más, unos menos, que es la música. Entonces, pues espero que se queden con nosotros a lo largo de este Secrética. Y pues nada, comenzamos. Bienvenidos. Secrética, más allá de lo que puedes ver. A ver, ¿por dónde comenzaremos con este tema de odio a las matemáticas? Yo creo que si a todos nos dicen el nombre de Pitágoras, pues decimos, sí, claro, él como que algo tenía que ver por ahí, algo tiene que ver ahí. Sí, lo conocemos por el famosísimo teorema de Pitágoras, ¿no? Así es, así lo conocemos, pero ahorita vamos a dar mucha información al respecto, ¿verdad? Exactamente, ese famosísimo teorema de Pitágoras, que en realidad no es de Pitágoras, lo adoptó Pitágoras de Egipto, pero no fue el autor de ese teorema. Sí, ¿verdad? Ese era un clásico, era el clásico de teorema de Pitágoras, Pitágoras, que por cierto, hasta ahorita que estuvimos viendo acerca de este tema, medio me acordé, pero no crean, mucho de lo que se te queda en la escuela tiene que ver con la pasión que le ponga un maestro, ¿no? Cómo te lo enseña y desde qué perspectiva decide contarte las cosas. Es súper importante, ¿no? De cómo nos enseña, de cómo llegamos a cierta materia. Las matemáticas han sido malentendidas o mal explicadas, o han sido vulgarmente enseñadas de cierta manera, que, bueno, según estos pitagóricos y Pitágoras, que, bueno, este personaje tan misterioso, digo misterioso porque, bueno, se supone que este filósofo matemático estuvo por muchas partes en el mero meollo del conocimiento por todo el mundo, ¿no? En ciertas ciudades más importantes del conocimiento, y agarrando conocimiento de todos lados de Egipto. Después se pasó por diferentes lados hasta, bueno, que dices, o sea, una biografía que dices, puta, súper casi imposible, ¿no?
Como muy inverosímil. Como a lo mejor pasa con otros personajes, que ahí viene el sospechosismo, de que dices, a lo mejor no era una persona, a lo mejor ya era más visto como una deidad, o como un grupo de personas, o como alguien que se refería a algo y le llamabas Pitágoras. Porque sí, existe también esa teoría, ¿no? Que a lo mejor realmente como persona no es que haya existió, no es que haya existido, ¿no? Exacto. Sí, eso hablan algunos estudiosos de este tema, que posiblemente no existió. Entonces, bueno, este famoso, vamos a hablar de Pitágoras, pero lo que sí es que hubo una hermandad pitagórica. Así es. En Grecia. Es que Grecia era como increíble, era fantástico, era como wow, todos los filósofos podían tener todo este tiempo libre para irse a una zona y entonces ahí empezar a meditar y a pensar acerca de estas grandes incógnitas de la vida y darse ese tiempo, ¿no? Para empezar a formular teorías y platicar algunos temas y demás. Y entonces Pitágoras, aparte de haberse ido a enriquecer con el conocimiento a muchos lugares, y así como lo mencionas, a Egipto, que es de donde nacen muchísimas cosas y muchísimos temas, pues en Grecia llega a formar, ¿no? Esta escuela pitagórica, en donde también no es que todos tuvieran acceso a esa hermandad, por decirlo de alguna forma, porque, y yo decía, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué era tan secreto? ¿Por qué era tan exclusivo? Y pues puede haber varias teorías. O sea, a lo mejor por un lado, no es siempre bien visto que un grupo de personas tenga un conocimiento valioso, por un lado, y pues que pudieran llegar a generar o a llegar a tener cierto poder, ¿no? Pero en este caso, bueno, se funda esa escuela pitagórica. Así es. Esta escuela pitagórica, bueno, era una hermandad que no solo era una hermandad, sino que se hizo hasta una sociedad políticamente, o sea, diferentes temas que eran basadas en esa filosofía pitagórica. Era prácticamente, pues sí, una religión, ¿no? Porque tenían ciertas políticas, ciertos valores, muchas cosas que eran éticamente correctos de cierta manera. Y bueno, estudiaban las matemáticas, la naturaleza. En realidad eran unos estudiosos de la naturaleza. Eso es lo que es súper interesante, porque aparte, otro dato muy interesante que yo me acabo de enterar es de que también eran vegetarianos. O sea, desde aquel entonces practicaban el vegetarianismo como una parte de sus creencias y de su vida, pero fundamentalmente sus creencias se basaban en las matemáticas. Y uno en este tiempo dirá, ¿cómo que una religión que basaba sus creencias, su forma de vida en matemáticas? Se escucha pues hasta cierto punto extraño, ¿no? Dirías, bueno, pues matemáticas, números, sumo cosas y hasta ahí, ¿no? Pues sí, bueno, ellos creían que en realidad el número no era como ahora lo conocemos, ¿no? Que era simplemente cuantificable. O para hacer comercio, para cuantificar ciertas cosas, sino que tenía un valor cualitativo, en que el número tenía hasta cierta forma una idea, un simbolismo, tenía todo un concepto atrás. Y ellos se basaban en los primeros cuatro números, 1, 2, 3, 4, y cada número tenía cierta idea, cierta fuerza, que bueno, si suman los 4 números te dan 10. Ese era la tetraxis que le llamaban, que era el número perfecto, la tetraxis. Así es, y bueno, básicamente los propósitos que tenías al estar en esta escuela pitagórica querían explicar los misterios pues del universo para conseguir la purificación del alma, que es lo que se basa, ¿no? En general las religiones buscan pues, llegar a la trascendencia. Trascender, pero lo que llama la atención es esto, que en base a números tenían este conocimiento de las matemáticas y las veían desde otra perspectiva.
Así es. Sí, ellos veían el universo, ellos creían en la unidad. La unidad fue desfragmentada y fue dividida en infinitos fragmentos que eran números, que eran los números. Entonces el universo se componía con los números. Ellos creían que si podían descifrar los números, cómo estaba compuesto el universo a través de los números, podrían llegar a esa unidad, a esa trascendencia. Por eso los números los hacían, eran tal cual como dioses para ellos. Eran no simples números, no era algo común y corriente, vulgar, eran dioses, ¿no? Los veían como y les daban esa importancia. Sí, exacto, no era del uso vulgar como ahora lo podemos ver a lo mejor en cuestión monetaria, ¿no? De que así los pudiéramos llegar a utilizar o para cuantificar algo, sino tenían un trasfondo totalmente esotérico y espiritual que te ayudaba, que te daba una clave, que te daba una respuesta a algo, ¿no? Algo que tú querías acceder. Y también algo que me llamaba mucho la atención es que no necesariamente, o sea, si ahorita decimos la palabra números, pues imaginas en tu cabeza, obviamente, 1, 2, 3, 4, los números que tú quieras, pero no necesariamente eran representados de esa manera. Sí, exactamente. Ellos, prácticamente los números o las matemáticas eran dibujos. O sea, todo se puede representar por medio de dibujos. A nosotros nos enseñaron malamente, una fórmula, a ver, A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, es el teorema de que bla, 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 ¿no? Pero si no existe ese dibujo, dices, o sea, es incomprensible. Cuando ellos creían que el dibujo, todas las matemáticas estaban representadas por dibujos, entonces así era como enseñaban las matemáticas, o lo que era para ellos las matemáticas. Y ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Si a nosotros nos hubieran enseñado tal vez de esa manera, es un poquito más, pues no sé si decir amable de comprender, o un poquito más misterioso, un poquito más atractivo. Fácil de comprender, sí, claro. Exacto. Yo veo, por ejemplo, mi hija, ella está en sistema Montessori y tiene mucho esa manera de aprender, como un poquito más amable con la comprensión del cerebro y más bien visto desde otra perspectiva, ¿no? Cómo utilizan a lo mejor los círculos, o en este caso me decías que podían ser círculos, podían ser dibujos, que también que así se podían representar, y no nada más era algo banal o como decías algo vulgar, sino algo que tenía un sentido. Por ejemplo, los primeros 4 números, que es lo que nos mencionabas ahorita que generan el 10, que es la totalidad, tenían un significado, ¿no? Exacto. Sí, ellos concebían, por ejemplo, el 1, que era, el 1, 2, 3, 4, que era la base, y con esto se creaba todo el universo. El número 1 representaba la unidad, lo divino, el origen de todas las cosas. De ahí, se divide al 2, que al 2 representa el dualismo, el desdoblamiento al punto, el origen, el masculino femenino, el que es viejo joven, o sea, esa división, ¿no? Esos contrastes. Luz y oscuridad. Luz y oscuridad, exactamente. Bueno, de ahí sigue el 3. El 3 representa el equilibrio. De esos 2 puntos nace otro y representa el equilibrio. Lo celeste, si se fijan cómo representa la Trinidad, ¿no? En 3. El celeste, y la Trinidad, infernal, que es representada en muchas religiones, ¿no? Sí, exacto. Es que también de aquí de la hermandad platónica, surgieron muchísimas cosas, ¿no? Bueno, después el neoplatonismo y muchas otras cosas que dieron origen, y se basan en muchas cosas de aquí. Y el 4 que representa lo terrenal, representa pues los 4 elementos, tierra, aire, fuego, agua, y pues el universo material. El 4. Y de todo esto,
entre Pitágoras, números, religión, creencias y significados, también se deriva una palabra, pues, que va muy relacionada con las matemáticas, que sería la geometría, ¿no? Ahorita que decías lo de las figuras y eso, también como que piensas en geometría y dices, y ahí también tiene su buena tajada, ¿no? Su buena relación en todo este tipo de filosofía de pensamiento, ¿no? Sí, de ahí, ellos consideraban la geometría, para ellos la geometría era, toda la geometría era sagrada. Uh-huh. Pues la geometría representaba al universo, como ellos representaban todo, eran números, representaban los números por medio de geometría. Entonces era sagrada porque, eran usadas para construir las catedrales sacras, la misma música, o sea, era eso. Y la geometría es el arte de la relación entre las cosas. El arte de la relación entre las cosas. Interesante. Y bueno, por eso, de ahí es todo un tema súper extenso, porque de las formas, primero lo interesante de relacionar las cosas, ¿no? Uh-huh. Todo es relación. Todo es relación. Uh-huh. Y de hecho Dios es un número, ellos así lo veían, Dios es un número, de ahí las formas, la unidad, la dualidad, lo que ahorita comentábamos, que es indefinida. Los números son inagotables, o sea... Sí, infinitos. Y hay todo un lenguaje detrás de los números. Y luego con esto, si se representan entre líneas, puntos, figuras, pues ahí también se puede relacionar con otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la naturaleza, con los elementos, uh-huh, con lo que uno ve, con lo que uno percibe y cómo se va generando un mundo el cual es habitado y el cual se puede descifrar y se puede leer a través de esta geometría. Sí, según esto, la historia de Pitágoras, cuando se convierte en geómetra, que uh-huh, trajo toda la enseñanza de Egipto, porque viene de allá de Egipto, el geómetra se enamora de la naturaleza. Uh-huh. Si nos fijamos en toda la naturaleza, nos fijamos en una cactácea, en una flor, tiene formas geométricas, y esa es la pura belleza, o la pura... es matemático todo en la naturaleza. Y exacto. Así es, en el caracol. Exacto, es exacto. Exacto. Oye. Que después ellos sacaron, dicen que encontraron los números, estos números que no se pueden escribir. Ajá. O sea, no terminan porque tienen decimales infinitas, pero sí se pueden dibujar, que son como los números áureos, esos números irracionales. De hecho, Pitágoras fue el director de la película de Donald en El País de las Matemáticas. Sí. Es que, investigando esto y metiéndonos Viajó en ese tema, tiempo. Sí, claro. Nos acordamos precisamente de esta película de Donald. No sé, seguro ustedes la vieron. No sé qué generación sean ustedes, pero era muy interesante cómo Donald viajaba, ¿no? A la antigua Grecia y con Pitágoras. Y ahí es como te explican de una manera muy amable todo lo que ocurría y cómo en la naturaleza hay todas estas proporciones, ¿no? Ahorita, como mencionabas, proporción áurea, y cómo se generaba, cómo empezaron a descubrir estas formas, uh-huh, y cómo lo leían, ¿no? Exacto. Y lo utilizaban para generar, como dices, a lo mejor de forma arquitectónica, algunas estructuras, y cómo todo, pero también es impresionante cómo todo se relaciona. Todo tiene relación. Hablamos de naturaleza, hablamos de el alma, de trascender, y cómo todo se va unificando, cómo todo cobra sentido. Exacto. A raíz de las matemáticas y de la geometría. Es que todo, según estos sabios, todo tenía relación con todo. O sea, nada era separado, no era como ahora que nos dividen en esta especialidad, ¿no? Especialidad en esto, especialidad en otro, y no conoces de otras cosas, sino que todo está interrelacionado.
Eso es lo que ellos, lo que ellos practicaban y lo que hacían. A tal punto que, estuvieron en diferentes temas también, como llegaron a la medicina. Y según lo que decían ellos era que, un alma cuando está enferma es que está en algún punto o en alguna dimensión hay un desorden. Para ellos el cosmos, que significa orden en griego, el cosmos es orden, ¿no? Entonces ellos creían en eso, que en algún punto una persona enferma tiene una desarmonización. Se le alteró el cosmos. Se le alteró el cosmos, exacto. En alguna dimensión de su existencia, ya sea corporal, espiritual, mental. Había distorsiones. Entonces ellos curaban por medio de los números. Y para curar por medio de los números no se curaban por medio de fracciones o operaciones, sino más bien la pura representación de números, pues es la música. Y aquí es cuando nos acercamos lenta y suavemente a la música y su relación con Pitágoras y su escuela secreta. ¿Cómo es que Pitágoras llega a la música? ¿O cómo es que la música llega a Pitágoras? Ser o no ser es la cuestión. Bueno, pues yo creo que ellos, de que ya tenían relación con la música por obvias razones, de que, los números, la música son números o geometría, que la música en realidad también es geometría en el tiempo. Uh-huh. Entonces, ellos, tocaban algunos instrumentos. No se sabe qué música tocaban en ese entonces, no se puede conocer qué música es la que tocaban. Sí, se puede conocer, solo tenemos que alterar nuestros niveles de conciencia y acceder a esos archivos. A esos archivos musicales. Bueno. Sí, pero sabemos que representado, por ejemplo, en imágenes o lo que nosotros podemos llegar a ver en algunos dibujos, uh-huh, siempre está presente algún instrumento musical, por lo general uh-huh, como una arpa o algo así. Sí, lo que pasaba en esa época era que tenían problemas de afinación. Ajá. Entonces no se ponían de acuerdo, uno tocaba una cosa, otro tocaba otra cosa. Entonces, lo que hicieron los pitagóricos era hacer esas relaciones, expertos en relaciones, uh-huh, relacionar las cosas, que es la geometría. Entonces, se dice una historia de Pitágoras, ¿verdad? Quién sabe si sea cierta, fue inventada, seguro fue inventada, pero se dice que iba pasando por un taller de herrería y estaban golpeando con un martillo una vara de metal de cierto tamaño, uh-huh, y al golpearla producía un sonido. Y tenían otra barra de metal produciendo otro sonido. Entonces se dio cuenta que pues esas dos varas de ese tamaño, de diferente tamaño, ajá, tenían una proporción y que al tocarlas se producía un sonido agradable. Y diferente. Y diferente, exactamente. Entonces, estuvo investigando las proporciones y hizo esa relación matemática y la música que son las proporciones pitagóricas, que ahorita les vamos a más o menos que van a escuchar. Hacer una recreación. Una recreación de aquellos tiempos. Y por ejemplo, este sería, por ejemplo, un sonido, ¿no? Es el que conocemos todos, el do. Entonces, si tuviéramos esa vara de metal que sonara, tenía ese sonido. Imaginemos que mide una distancia. Uh-huh. Entonces, si él dividía esa barra de metal en tres, la dividía en tres, y agarraba esas dos partes y la cortaba, o sea, en 2/3, le iba a dar un sonido de quintas, uh-huh, que juntos sonaban así. Entonces, más o menos,
Imagínense el martilleo, estás martillando. Ese martillo suena muy bonito. Entonces decía, caray. Y hay otra proporción, bueno, hay varias proporciones, pero la otra proporción, Ajá. que si la cortaba a la mitad, esa misma barra de metal, la cortaba a la mitad, se producía un sonido más agudo, pero era el mismo. Es decir, o sea, era el mismo do. Era el mismo do. Así es. Entonces, bueno, esa relación se puso en friega, ya sea Pitágoras o la hermandad pitagórica. Puso a todos sus amigos de la hermandad. Y desarrollaron hicieron esas relaciones. Hasta ahora son usadas en la música actual. Y así nace la escala musical pitagórica, ¿no? Así es. Que ahí es donde se hace la conexión, ¿no? Entre las matemáticas y la música, que era muy evidente, que era crucial, que era muy... es que imagínate, ha de haber sido impresionante estar en aquella época y hacer ese descubrimiento. Uh-huh. O sea, es como que si descubres algo muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Súper importante. A partir de ese conocimiento, de esa simple fracción que hizo, de esa simple división, pues sacó la quinta, que es el sol. O sea, en la escala mayor que todos conocemos, que es el sol. Pero si a ese sol le haces otra división de 2/3, Uh-huh. te va a dar re. Entonces así sacabas todas las notas. Y conforme esas notas, pues podías sacar todo el abanico que hoy conocemos. Y de ahí que empezó, o sea, que dices, bueno, si todo a su vez está produciendo ondas sonoras, entonces constantemente estamos pues recibiendo, ¿no? O siendo receptores de esas ondas, de esas frecuencias que podemos tener acceso o podemos llamarles de una o de otra manera. Así es, sí, como ellos creían de que el universo estaba constituido por números. O sea, en las notas había números, había frecuencias, porque un sonido es una frecuencia. Uh-huh. O sea, es una distancia recorrida en un segundo, en un cierto tiempo, uh-huh, que es la frecuencia. Todo está constituido por esto. Así es. Y en base a eso, entonces, todos nos preguntamos, estamos inmersos en frecuencias y las matemáticas es música a su vez y todos es matemáticas y todo es número. Debe existir una gran sinfonía del universo. Sí. Que constantemente está sonando. Bueno, ¿no? ellos tenían una teoría de la música de las esferas, que le llamaban música de las esferas, que era, bueno, relacionado, y todo es trascendente, o sea, todo te lleva a una sola cosa, a trascender, Uh-huh, al uno, a llegar al uno otra vez, que todos somos uno, a la unificación. La música de las esferas habla de que lo que es la música de las esferas es el silencio. Y esferas, llamándole esferas a los planetas, ¿no? Sí, a lo que habita, a lo que existe en el universo. Uh-huh. Sí, basados en esta teoría, bueno, en este conocimiento que tenían ellos, bueno, pues se preguntaron si había música en el universo, ¿no? Si los planetas tienen cierta masa, cierto volumen, entonces deben tener un sonido, deben producir un sonido. Uh-huh. Entonces, ellos, bueno, la música de las esferas es el silencio, que
el objetivo de llegar ahí es llegar al silencio. Que el silencio, que nosotros estamos tan habitualmente a eso, bueno, de cierta manera, pero que pensamos que no se escucha nada, pero en realidad se escucha todo. Se escucha todo. En ese silencio está todo. Sí, es verdad, es como si todos los sonidos, las vibraciones o las frecuencias sonaran al mismo tiempo. Sí. Pero es como una paradoja, porque sonaran es igual a, en nuestro lenguaje terrícola, es no suenan, o sea, silencio. Es el conjunto de todo, ¿no? Todo al mismo tiempo, sonando, pero no sonando. Sí, parece una paradoja, ajá. Ok. Pero bueno, sí, esto era lo que ellos... o sea, bueno, el objetivo era eso, llegar a la unidad. O sea, los números te llevaban al silencio. Y bueno, tiene obviamente toda la lógica y por eso vemos que en la música puede alterar nuestras emociones. Así como ahorita mencionábamos que puede llegar a sanar a una persona, pues también si tiene ese poder de sanar a una persona, también puedes utilizarla para alterar una emoción, ¿no? Sí, sí. Y bueno, al día de hoy, o sea, las películas simplemente no es lo mismo que te pongan una banda sonora cuando te ponen triste. A veces ni nos damos cuenta, ¿no? Que estamos viendo una serie, una televisión, una escena de una película y estamos enfocados en el diálogo, ¿no? En lo visual. Pero inconscientemente no nos fijamos en la música, pero realmente es la que nos lleva. Nos lleva. Con una música puede hacer que esa escena sea trágica o puede ser que sea dulce o feliz, ¿no? Y la utilización de esos números, de esos 4 números que bueno, ya después se convierten en 7 y en 12, pues se pueden utilizar de cierta manera para recrear cierta sonidos o emociones con la música. Como por ejemplo, algo feliz, o si es un menor, se siente como más lúgubre, triste. Tétrico. Secrético. Se puede manipular de ciertas maneras. Entonces, es muy importante el estado de ánimo, lo que escuchamos y cómo lo que escuchamos. Puede pasar de que te sientas triste y quieres escuchar, pues, no sé, a lo mejor tienes ganas de sentir esa tristeza y te pones música triste todavía más y entonces sientes esa tristeza más fuerte, ¿no? Oye, pero qué perturbador también que puedas, así como puedes utilizar la música para sanar, pues supongo que también la puedes utilizar para enfermar o para controlar o para, no sé, ¿no? Inclusive hay armas auditivas, ¿no? O sea, como una onda de tortura, como algo que te puede llegar a perturbar. O sea, es tan poderosa la música o los sonidos o el efecto que pueda tener en el cuerpo. Súper poderosa. Que si dices, no sé, ahí tenemos, no quería decirlo, pero no sé, nada voy a decir. No, sí, por eso es importante tener conciencia de lo que escuchamos. Y es más, podemos escuchar lo que sea, pero ser conscientes de eso, ¿no? O sea, de que, bueno, estamos escuchando reggaetón, pero sabemos que es el momento de, no sé, de mover las pompitas. De mover las pompitas y ya, ¿no? Lo escuchas, no sé, un ratito nada más en toda la semana, ¿no? No estar todo el tiempo ahí, porque sí es música que se ha hecho con cierto sentido. O sea, los productores saben hacer las cosas por ciertas cosas, ¿no? O para llevarte a ciertos estados. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso.
Nada más. Con lo Ser que llenamos conscientes. nuestros oídos. Sí. Porque también a su vez, así como hay a lo mejor otra música, otras melodías que te pueden llegar a las lágrimas, pues utilicemos, está también la música como medicina, o Sí. los sonidos como medicina, ¿no? Ujú. Como para armonizar un lugar, para armonizar tus chakras. Para eso también puede servir la música. Sí, es todo un tema y pues sí, prácticamente estos pitagóricos curaban por medio de la música, ¿no? Ahorita que se ha fomentado un poquito más lo que es la musicoterapia, todo esto, pero que en realidad es la medicina de ahora que está tan fragmentada, que no lo toman en cuenta. Pero sí está ese tipo de medicina que, bueno, ellos creían que, bueno, que al exponerte con una música que es con los números, o sea, que era música de números, Ajá. pues bueno, una persona enferma podría, por medio de la metasis, Uh-huh. que es un reflejo de exponerte a ello, es como si fueras, por ejemplo, la naturaleza, algo bonito, que exponerte a eso, podrías crear un poco de orden en todo tu ser, y bueno, por medio de esa manera te cura. Inclusive hay otros rituales que también utilizan los sonidos y la música. En la ayahuasca, por ejemplo, después de que ingieres la ayahuasca, toda la noche que dura el efecto, constantemente están sonando tambores, porque esos son los que también ayudan a que te puedas armonizar, a que puedas tener este viaje interior. Es muy utilizado, y también, por ejemplo, en las culturas chamánicas. Los cantos, sí, también. Es algo que se utiliza, inclusive en las religiones. O sea, si nos vamos a las iglesias, Uh-huh. es muy común que haya música, que haya hasta un órgano, que haya cantos, Uh-huh. porque tienen una finalidad, ¿no? Sí, el que dicen, ya ves que dicen que el que canta ora no sé cuántas veces, pero bueno, más. más de lo que normalmente si no cantas. Ajá, o sea, en realidad que la música tiene un gran poder sobre nosotros. Entonces, el pues hacer eso, ¿no? El darle la importancia que es y de cómo la utilizamos y de cómo nos exponemos a ella, es muy importante. Pueden hacer la prueba de que, por ejemplo, alguien, no sé si ahora pasó de que alguien estaba llorando y una niña estaba llorando y bueno, traía un berrinche ahí y entonces pusieron música clásica, música alegre clásica, y te ayuda a calmar, ¿no? ayuda a calmar, a cambiar el estado de ánimo, claro. Inclusive. Uh-huh. ¿Ustedes qué tipo de música escuchan? O sea, en su vida cotidiana, normalmente, ¿qué es lo que escuchan? Uno podrá pensar, no, que sí, eso. Claro que esto no es que esté peleado con algún género o algo. O sea, yo creo que todos en algún momento escuchamos el famoso metal o algo muy denso, o inclusive con las letras como muy dramáticas. Y no es que esté peleado, sino que hay momentos para todo, inclusive para comer. Por eso dicen, a ver, si ustedes se fijan, a lo mejor si van a un restaurante, tiene que haber cierta música, Uh-huh. que o nada, a veces no tiene nada, pero que sea agradable para que puedas degustar, para que puedas pasar un momento agradable. De igual forma, ustedes en su vida cotidiana, ¿con qué están alimentando, no? Su espíritu. Uh-huh. Sí, porque la música realmente es eso, es para elevar el espíritu. Uh-huh. Entonces, pues hay música que te eleva el espíritu y hay música que, pues... No te lo eleva, no te lo entierra. Tanto, te lo aplasta, no sé. Así Sí. es, te lo aplasta.
Y entonces así es como surge esta relación, ¿no? De Pitágoras, la música, las matemáticas, y viéndolo de esta forma, de no como lo conocemos hasta ahora, como simples números, sino ver que las matemáticas están en todos lados, pero también tienen una relación espiritual, o sea, es una relación religiosa. Que en busca de elevar tu alma, o ellos también creían en la reencarnación, y entonces era una manera de elevar tu espíritu y de que tu alma tuviera pues no sé, este acercamiento hacia, pues unos le llamarán el nirvana, otros le llamarán el todo, el total, lo que fuera, y la relación de las cosas. Sí, sí, y pues sí, eso también lo del aprendizaje, volviendo al aprendizaje de las matemáticas. Uh-huh. Sí puede haber maestros que sí te hagan odiar las matemáticas. Pero ¿Quiénes fueron tus maestros de matemáticas? Fíjate que a mí llegó una vez en la secundaria, un maestro, le hablaron a mis padres. Ajá. Y le dijeron: señora, su hijo no sirve para las matemáticas. Así tal cual, literal. Sí. Y mira, aquí andas hablando de Pitágoras. O sea, realmente es que hay formas de enseñarlas. Uh-huh. y realmente como las enseñan ahora, como decíamos, que es muy... las toman como simplemente cuantitativas. Uh-huh. Pues ahí está otra opción, ¿no? Busquen la forma pitagórica, es súper amable y súper entendible, ¿no? Y tiene atrás muchas cosas muy ricas. Sí, y de hecho es también, o sea, échense un clavado ahí igual, o sea, con Pitágoras y con la música y con sonidos. Yo había escuchado alguna vez de las llaves tonales, que también es otro tema, o ciertas frecuencias, que inclusive hasta las puedes buscar ahí en YouTube, que pones para precisamente eso, como llamas, les das una intención, uh-huh, y entonces puedes acceder a lo que tú quieras, puedes darle ese uso, ¿no? Según la intención que tú quieras, si quieres relajarte o llegar hasta una meditación, inclusive los sonidos que no están hechos propiamente por un instrumento, sino, o bueno, sí, por un instrumento, y ese instrumento se llama naturaleza. O sea, por ejemplo, sí, el sonido de la lluvia, uh-huh, o el sonido del mar, de las olas, es algo que te lleva hasta cierto punto en una catarsis. Sí, es que como decíamos, todo está relacionado con todo. Entonces, ahí en nuestros puntos energéticos, que les llaman los chakras, ¿no? Cada chakra resuena con cierta frecuencia. Entonces, son 7, bueno, según son más puntos, pero los más importantes o más fuertes son 7. Entonces, se relaciona con la frecuencia de ciertos sonidos cada punto. Uh-huh. Entonces, cuando están bloqueados y accedes a esas frecuencias, puede que te ayude a armonizar. O tienes bloqueos en cierta parte de tus puntos energéticos con la música. Por eso ya específicamente es como ayudan a sanar. Sí, están los cuencos. Yo me acuerdo que una vez nos prestaron unos cuencos y de verdad que sí, está bien loco, ¿no? O sea, te los pones en el cuerpo, los suenas y sientes esa paz, esa vibra, esa energía. Sí. Que sí, super está chidos. Bastante bueno. Que luego ya dije, bueno, a ver, ¿cuánto cuestan? Ah, no, pues sí, tan caro. Pero es un buen elemento de armonización, los cuencos, ¿no? Los cuencos y todo eso que tenga ese tipo de vibraciones que son muy exquisitas, que se sienten rico, y dices, bueno, pues por ahí va la cosa. Uh-huh. O tocar un instrumento, ¿no? Ya con simplemente de sentarse y tocar un instrumento, ¿qué otra medicina quiere, no? O sea, ese es
la pura medicina. ¿Qué más medicina que la música? No cualquier música, pero no rechazamos ninguna. Oigan, pues no, la verdad es muy interesante adentrarnos en este mundo de Pitágoras, de cómo empieza a surgir todo esto de las matemáticas, cómo empieza a descubrir esta relación y cómo todo está unificado, ¿no? Naturaleza, números, geometría y demás. Y cómo si le dan este tinte filosófico, le dan esta, pues como esta intención de conocimiento del universo, pueden encontrarse con muchas sorpresas y pueden tener como unas respuestas que les puedan clarificar en este camino que vamos, que se llama vida. Así es. Pues bueno. Esto fue Odio las matemáticas. Obviamente la intención al ponerle así, pues era, pues que sí, muchos así estamos odiando las matemáticas, pero ya que realmente conoces las verdaderas matemáticas, su verdadera finalidad, pues ya no las vas a odiar, ya vas a verlos como un instrumento. Inclusive lo veíamos con Luisa, ¿no? En lo de la numerología, en cómo ella descubre cosas a través de los números. Uh-huh. Que la han enriquecido mucho y cómo te pueden ayudar desde otra perspectiva, si no ves las cosas como siempre te las han enseñado, como normalmente las concibes. Sí, la herramienta para la trascendencia, le llamaban. La herramienta para trascender. Y bueno, esto fue Odio las matemáticas. Espero que no acaben odiando las matemáticas, sino al contrario, despertando ese interés por investigar más allá de lo que hay. Y recuerden suscribirse al canal de Secrética y también pueden dejarnos sus comentarios, sugerirnos algún tema, o si ustedes también quieren desarrollar un tema, pues invitados, ¿no? Invitadísimos. Si nos pueden decir, mira, yo me sé este tema y que va súper bien con lo que ustedes manejan, pues contáctenos. Ustedes mismos pueden proponerse para desarrollar algún tema interesante. Súper bien. Pues vámonos. ¡Vámonos! Esto fue Secrética. Secrética. Más allá de lo que puedes ver.